Cualquier análisis sobre Área 51 debe comenzar con un hecho simple y documentado. Durante décadas, el gobierno de los Estados Unidos no reconoció oficialmente su existencia. Esto no es una suposición ni una interpretación conspirativa, sino una posición registrada de las instituciones estatales. Hasta 2013, ningún documento oficial del Pentágono ni de la Fuerza Aérea de EEU confirmó públicamente el nombre del sitio, sus funciones, ni siquiera el hecho de que existiera. Historiadores de la aviación y analistas militares coinciden en que esta estrategia de silencio fue inusual incluso para los estándares de la Guerra Fría, ya que la mayoría de las instalaciones clasificadas, pese a sus programas secretos, eran reconocidas formalmente de alguna manera. Los investigadores, incluidos historiadores de tecnología militar, subrayan que el problema del Área 51 no era el nivel de secretismo, sino la ausencia total de estatus público. No aparecía en informes presupuestarios, no se mencionaba en documentos abiertos del Congreso y no tenía una designación oficial en los mapas. Pilotos militares que sirvieron en Nevada durante las décadas de 1950 y 1960 confirmaron posteriormente que incluso dentro de la Fuerza Aérea, la información sobre el sitio se transmitía de forma fragmentaria y estrictamente bajo el principio de necesidad de saber. Fue precisamente esta combinación, la existencia física del lugar evidente para residentes locales y aviadores, junto con la negativa absoluta del Estado a reconocerlo, la que se convirtió en el punto de partida de teorías posteriores. Los historiadores señalan que la leyenda del Área 51 no nació de rumores sobre extraterrestres, sino de un vacío de información documentado. Cuando un Estado no ofrece ni siquiera una explicación básica durante un largo periodo, la sociedad inevitablemente empieza a llenar los vacíos con sus propias interpretaciones. A partir de ese momento, el Área 51 dejó de ser solo una instalación militar y comenzó a transformarse en un fenómeno. La ubicación geográfica del objeto es el segundo factor clave que explica tanto el nivel de secretismo como el surgimiento posterior de las leyendas. La base fue instalada en la zona del lago salino seco Groom Lake, en el sur del estado de Nevada. Los historiadores de infraestructura militar coinciden en que esta ubicación no fue elegida al azar. El área está alejada de grandes centros de población, presenta un tráfico aéreo civil mínimo y cuenta con un relieve natural que dificulta considerablemente la observación terrestre. Antiguos ingenieros militares y analistas de la Fuerza Aérea explicaron en declaraciones públicas que el lago seco era un aeródromo natural ideal. Su superficie plana permitía operar aeronaves experimentales sin necesidad de grandes obras de infraestructura, y la ausencia de acceso civil reducía el riesgo de filtraciones de información. Desde el punto de vista militar, se trataba de una decisión pragmática y racional, típica de los programas de desarrollo aeronáutico avanzados durante la Guerra Fría. Al mismo tiempo, este aislamiento creó un vacío informativo adicional. Habitantes locales, ganaderos y pilotos civiles observaban con regularidad restricciones del espacio aéreo, rutas de vuelo inusuales y una ausencia total de explicaciones oficiales. Los historiadores señalan que zonas restringidas similares existían en otras partes de Estados Unidos a mediados del siglo XX, pero que en Nevada la escala y rigidez de las restricciones eran inusualmente severas. El espacio aéreo alrededor de la base estaba prácticamente cerrado a cualquier tránsito no autorizado y las violaciones eran respondidas de forma inmediata por los militares. Desde la perspectiva de los investigadores en seguridad de la información, la combinación de inaccesibilidad física, ausencia de comentarios oficiales y señales visibles de actividad creó condiciones ideales para la especulación. Las personas veían indicios de operaciones, pero no recibían explicaciones sobre su naturaleza. En esta etapa, según los historiadores, la geografía del sitio dejó de ser un simple fondo y pasó a formar parte de la mitología, ya que cualquier territorio aislado sin explicaciones tiende a percibirse automáticamente como un lugar donde se oculta algo inusual o peligroso. El siguiente elemento clave de esta historia fue la política oficial de negación total mantenida durante décadas por las instituciones gubernamentales estadounidenses. Historiadores militares y expertos en seguridad nacional señalan que el silencio en torno a esta instalación no fue accidental ni producto de la inercia burocrática, sino una estrategia deliberadamente elegida. A diferencia de otros programas clasificados que solían ocultarse bajo nombres neutrales o proyectos técnicos, en este caso se optó por la ausencia completa de reconocimiento público. Los investigadores de archivos indican que incluso los documentos internos evitaban a menudo el uso del nombre directo del lugar.
En su lugar, se empleaban formulaciones generales o códigos técnicos comprensibles solo para un círculo muy limitado de personas. Antiguos funcionarios militares explicaron posteriormente que esta práctica minimizaba el riesgo de filtraciones, ya que incluso una mención formal podía atraer atención no deseada de servicios de inteligencia extranjeros. Durante la Guerra Fría, cuando cada avance tecnológico se consideraba un factor de ventaja estratégica, el control de la información era tan importante como los desarrollos mismos. Los historiadores destacan otro aspecto importante: la negación oficial permitía al Estado evitar cualquier explicación. Si una instalación no existe formalmente, no está sujeta a preguntas periodísticas ni a control parlamentario en el ámbito público. Este modelo creó un vacío legal e informativo en el que los programas militares podían operar sin presión externa. Según especialistas en la historia de los servicios de inteligencia, este vacío fue una de las principales razones por las que más tarde surgieron tantas versiones alternativas en torno al lugar. Analistas militares reconocidos han señalado repetidamente que, para el observador común, décadas de silencio parecían desproporcionadas. El secretismo en sí era comprensible, pero la ausencia de incluso una confirmación mínima generaba dudas. Cuando un Estado no solo oculta detalles, sino que niega la existencia misma de una instalación evidentemente activa, esto socava inevitablemente la confianza y estimula la búsqueda de explicaciones alternativas. En esta etapa, según los historiadores, la posición oficial dejó de cumplir una función protectora y comenzó a operar en su contra, sentando las bases para futuros mitos. El verdadero sentido de la existencia de esta instalación solo se entiende dentro del contexto de la Guerra Fría. Los historiadores militares coinciden ampliamente en su evaluación de ese periodo. Para Estados Unidos, el problema central era la falta de información fiable sobre las capacidades militares de su principal adversario, la Unión Soviética. La inteligencia satelital en su forma moderna aún no existía, y los métodos tradicionales de recopilación de información tenían serias limitaciones. En estas condiciones, el reconocimiento aéreo se consideraba un instrumento crítico de seguridad estratégica. Por esta razón, según materiales desclasificados, a mediados de la década de 1950, la Agencia Central de Inteligencia, en cooperación con estructuras militares, impulsó la creación de un sitio separado y aislado para probar aeronaves experimentales. Los historiadores de la aviación subrayan que no se trataba de producción en serie ni de despliegue operativo, sino específicamente de pruebas de tecnologías que en ese momento superaban ampliamente el nivel de desarrollo aeronáutico conocido públicamente. Este formato requería el máximo secretismo, ya que incluso la existencia de tales proyectos podía tener consecuencias geopolíticas graves. Antiguos empleados del sector de defensa explicaron posteriormente que la elección de una base completamente cerrada permitía evitar tanto la filtración de características técnicas como posibles crisis diplomáticas. En caso de accidentes o incidentes no planificados, el Estado podía actuar sin explicaciones públicas ni presión internacional. Desde la lógica militar, se trataba de una decisión pragmática, característica de una época en la que la superioridad tecnológica se equiparaba directamente con la seguridad nacional. Los investigadores también señalan un detalle importante. La mayoría de los vuelos experimentales se realizaban a altitudes y con características que no correspondían a las expectativas habituales sobre aeronaves de la época. Estas particularidades se convirtieron más tarde en la fuente de numerosos testimonios sobre objetos no identificados en el cielo. Sin embargo, desde la perspectiva de los analistas militares, tales observaciones fueron un efecto colateral directo de un salto tecnológico, no una prueba de algo extraterrestre. En esta etapa de la historia aún no se hablaba de mitos, sino de la necesidad estricta de preservar una ventaja tecnológica en un contexto de confrontación global. La aparición de informes masivos sobre objetos inexplicables en el cielo está directamente vinculada a programas específicos de pruebas realizados en esta base. Historiadores de la aviación y analistas militares coinciden en que un papel clave lo desempeñaron aeronaves experimentales de nueva generación, en particular plataformas de reconocimiento diseñadas para operar a altitudes inalcanzables para la mayoría de los aviones conocidos de la época. Uno de los ejemplos más importantes fue un programa de reconocimiento de gran altitud que utilizaba aeronaves capaces de volar muy por encima de los niveles estándar de la aviación civil y militar.
Según informes desclasificados, el desarrollo de estas aeronaves fue llevado a cabo por la empresa Lockheed bajo contratos clasificados para la Agencia Central de Inteligencia y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los historiadores señalan que las características visuales de estos aviones diferían notablemente de los diseños aeronáuticos convencionales: proporciones inusuales, alas muy largas y ausencia de las firmas sonoras habituales a grandes altitudes. Para un observador externo, estos objetos parecían atípicos y a menudo difíciles de identificar desde tierra. Pilotos civiles y observadores terrestres informaron repetidamente sobre objetos que se movían lentamente, no dejaban estelas visibles y operaban a altitudes donde, según el conocimiento de la época, un avión simplemente no podía existir. Analistas militares indicaron más tarde que estas observaciones coincidían plenamente con las características de aeronaves de reconocimiento experimentales. Pero en ese momento no existían explicaciones oficiales. El Estado no podía confirmar el origen de los objetos sin revelar la existencia de los propios programas y por lo tanto optó por el silencio. Los historiadores de los procesos informativos destacan un detalle clave. Fue precisamente en este periodo cuando aumentó de forma abrupta el número de informes sobre los llamados ovnis. Este aumento correlaciona con la intensidad de los vuelos de prueba y no con otros factores externos. La ausencia de explicaciones, combinada con observaciones visuales reales, creó una situación en la que incluso testimonios racionales comenzaron a interpretarse como fenómenos fuera de los límites de la ciencia conocida. Según los investigadores, fueron estos programas aeronáuticos experimentales los que sentaron las bases del mito del origen no terrestre, mucho antes de que surgieran teorías conspirativas públicas. La siguiente etapa en la formación de la leyenda no está relacionada con observaciones en el cielo, sino con la aparición de los llamados testimonios de insiders. Historiadores de los medios y estudiosos de la conspiración señalan que el punto de inflexión llegó cuando la historia del Área 51 dejó de basarse en informes anónimos y pasó a asociarse con nombres concretos. El ejemplo más conocido es Bob Lazar, quien a finales de la década de 1980 afirmó públicamente haber trabajado en una instalación secreta cerca de Groom Lake y haber participado en el estudio de tecnologías de origen no humano. Los historiadores subrayan que la importancia de estas declaraciones no residía tanto en su contenido como en su forma de presentación. Lazar y figuras similares utilizaban lenguaje técnico, describían procedimientos internos de seguridad, mencionaban jerarquías de acceso y detallaban el funcionamiento cotidiano del sitio. Para el público general, esto resultaba convincente porque coincidía con las ideas comunes sobre cómo deberían operar los programas militares secretos. Al mismo tiempo, ninguna de las afirmaciones centrales recibió confirmación documental en archivos desclasificados. Los investigadores señalan otro factor relevante. La mayoría de estos insiders aparecieron en periodos en los que la información oficial era limitada o contradictoria. La falta de explicaciones claras por parte del Estado creó una situación en la que incluso testimonios no verificados comenzaron a percibirse como fuentes alternativas de verdad. Analistas militares señalaron posteriormente que muchos de los detalles presentados como conocimientos exclusivos en realidad coincidían con nociones generales sobre instalaciones cerradas y no requerían acceso real a ellas. Algunos historiadores también indican que el Estado prácticamente no hizo esfuerzos por refutar sistemáticamente estas afirmaciones. Desde el punto de vista de la seguridad de la información, esta fue una decisión racional. El debate público podía atraer aún más atención hacia el sitio y forzar la revelación de programas reales. Como resultado, las narrativas alternativas continuaron circulando en el entorno mediático, afianzándose gradualmente en la conciencia colectiva. En este punto, la historia del Área 51 dejó definitivamente de ser solo una cuestión de secreto militar y se convirtió en un fenómeno cultural. El punto de inflexión en esta historia llegó con la confirmación oficial de la existencia de la instalación, que ocurrió únicamente a comienzos del siglo XXI. En 2013, como parte de un proceso de desclasificación, se publicaron documentos que mencionaban directamente al Área 51 como un sitio real vinculado a la prueba de programas aeronáuticos. Para los historiadores, esto representó un hito importante. El Estado reconoció públicamente por primera vez algo que había negado durante décadas. Al mismo tiempo, los investigadores señalaron de inmediato que este reconocimiento fue de carácter puramente formal y no estuvo acompañado de explicaciones detalladas.
Analistas militares destacan que los materiales desclasificados solo confirmaban las funciones generales de la instalación, su uso como campo de pruebas para aeronaves durante la Guerra Fría. Los documentos no contenían información sobre tecnologías alternativas, orígenes extraterrestres ni experimentos fuera de los límites de la ciencia conocida. Desde la perspectiva de los historiadores, esto seguía un patrón esperado. El Estado revelaba únicamente aquello que ya no representaba una amenaza para la seguridad nacional y nada más. Al mismo tiempo, el reconocimiento oficial no produjo el efecto que podrían haber esperado los defensores de una explicación puramente racional. Investigadores de la percepción social subrayan que, para muchas personas, el hecho de décadas de negación era más significativo que el contenido de los documentos publicados. Si la instalación existía y fue ocultada, la lógica de la desconfianza sugería que no solo eso había sido escondido. De este modo, el reconocimiento no destruyó el mito, sino que reforzó la creencia de que solo se había desclasificado una pequeña parte de la información. Los historiadores también llaman la atención sobre el intervalo temporal. Entre el inicio de las operaciones de la instalación y su reconocimiento oficial pasaron varias décadas. Durante ese tiempo se formó en torno al Área 51 un relato independiente que ya no dependía de hechos verificables. Existía en los medios, en la cultura y en la imaginación pública como un sistema autónomo de creencias. Por ello, incluso la información documentada sobre programas militares reales fue percibida no como una respuesta definitiva, sino como otra prueba de que el panorama completo seguía oculto. Cuando se separa la mitología de los datos documentados, el panorama se vuelve mucho más simple y al mismo tiempo revelador. Historiadores que han trabajado con materiales desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos coinciden en que la función del Área 51 puede describirse con bastante claridad. Fue y sigue siendo un polígono de pruebas para sistemas aeronáuticos y probablemente aeroespaciales experimentales, creado para evaluar tecnologías bajo condiciones de máximo secretismo. Esto incluye aeronaves de reconocimiento, tecnologías de baja detectabilidad, nuevos tipos de motores y sistemas de control que, en el momento de su desarrollo, superaban ampliamente el nivel tecnológico conocido públicamente. La existencia de estos programas está confirmada tanto por documentos oficiales como por testimonios de ingenieros militares involucrados en proyectos de defensa. También está confirmado que la base se utilizó para analizar tecnología capturada, incluidos aviones extranjeros obtenidos a través de operaciones de inteligencia. Los historiadores subrayan que la práctica de estudiar la tecnología del adversario era estándar durante la Guerra Fría y no requería explicaciones extraordinarias. En contraste, las afirmaciones sobre el almacenamiento de naves extraterrestres, el estudio de formas biológicas alienígenas o el uso de tecnologías de origen no humano no encuentran respaldo en ninguna fuente publicada. Ningún documento desclasificado, archivo verificado ni investigación independiente ha aportado pruebas que vayan más allá de programas militares terrestres. Los científicos señalan que la mayoría de estas afirmaciones se basan en testimonios orales imposibles de verificar o en interpretaciones de detalles técnicos aislados y fuera de contexto. Los analistas militares enfatizan que la complejidad y el carácter poco convencional de las tecnologías desarrolladas a menudo eran percibidas por observadores civiles como algo fuera de este mundo. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, estas tecnologías encajan dentro de la lógica del desarrollo gradual de la aviación y los sistemas de defensa. De este modo, la línea divisoria entre hechos y suposiciones no pasa por el nivel de secretismo, sino por la existencia de fuentes verificables. Y es precisamente la ausencia de tales fuentes en la segunda categoría lo que explica por qué la mayoría de las versiones sensacionalistas han permanecido como hipótesis y no como eventos históricamente confirmados. Al resumir la información disponible, la mayoría de los investigadores llega a la misma conclusión. El Área 51 existió y sigue existiendo como una instalación militar real, creada para la prueba y el análisis de tecnologías aeronáuticas avanzadas durante la Guerra Fría y después de ella. Su prolongada ausencia del espacio público fue el resultado de una estrategia estatal deliberada de seguridad informativa, no una señal de que se ocultaran acontecimientos que excedieran las tecnologías terrestres.
Los historiadores de la aviación militar señalan que todos los elementos clave que convirtieron al Área 51 en un objeto de atención intensificada tienen explicaciones racionales. Se trata de aislamiento geográfico, espacio aéreo restringido, pruebas de aeronaves experimentales y la ausencia de comentarios oficiales durante décadas. Ninguno de estos factores es único por sí solo, pero su combinación creó una situación en la que la especulación avanzó más rápido que la información verificable. El reconocimiento oficial de la instalación y la desclasificación parcial de archivos confirmaron únicamente lo que los especialistas ya suponían. La base cumplía funciones típicas de un polígono de pruebas para programas altamente clasificados. Ninguno de los materiales publicados contiene pruebas de la existencia de tecnologías u objetos de origen extraterrestre. Al mismo tiempo, el Estado no ha proporcionado ni planea proporcionar una descripción completa de todos los programas que se llevaron a cabo o se llevan a cabo en este lugar por razones de seguridad. Desde el punto de vista de la investigación académica y de la historia militar, el Área 51 es un ejemplo de cómo el secretismo prolongado y el acceso limitado a la información pueden transformar una instalación defensiva ordinaria en un fenómeno informativo global. Todo lo que se conoce de manera fiable está respaldado por documentos y testimonios de expertos. Todo lo que queda fuera de esos límites permanece en el nivel de suposiciones que carecen de confirmación empírica.